familiar y le dice, por ejemplo, que yo me presentara, ¿verdad? Y le dijera, usted se presenta conmigo, yo cuando me presento, yo soy San Carlos. ¿Qué diría usted? ¿O qué le dirían a usted si usted se presenta como santo? Se van a reír de usted. Porque el concepto que se tiene de santo difiere mucho de lo que dice la palabra. Entonces, hoy con la ayuda del Señor quiero mostrarle, no todas, algunas características que aparecen en la Biblia acerca de los santos, ¿verdad? Porque un santo no es aquel que está como metido en una pared y con una aureola en la cabeza. Eso no es un santo, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver. Entonces, para poder hablar de esto, yo quiero pedirle que me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Como sabe usted que hoy es un día que nosotros le llamamos miércoles de impartición de dones, y regularmente hablamos de los dones del Espíritu. Y entonces dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Estas son tres de las múltiples funciones que tiene la profecía, ¿verdad? Por mucho tiempo creíamos que la profecía solo servía para eso, pero ahora entendemos que hay otras funciones de la profecía. Amén. Entonces, hoy no voy a hablar de eso, pero yo quiero referirme hoy a esta palabrita. Mire, que la profecía sirve para edificación. Ok, usted sabe que la Biblia dice que la profecía se debe de juzgar. Dice que uno profetice y que los demás juzguen. Pero esa palabra juzgar no es la que uno conoce como de juzgones, ¿verdad? Sino es una palabra que tiene que ver con evaluar, comprobar. Pero ¿por qué uno va a evaluar algo que viene de parte de Dios? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Por qué si la profecía viene de parte de Dios, por qué nos pone a nosotros mismos a evaluarla? Porque el intermediario es un hombre. Dice la Biblia que dentro de los dones del Espíritu está el de profecía. Y los dones nos los dan a nosotros. Entonces, alguien que tiene el don de profecía puede profetizar. Pero aunque la profecía es palabra de Dios, no necesariamente todas las profecías son palabra de Dios. Hay que probar la profecía. Hay que discernirla. Hay que, como por ejemplo, cuando usted prueba la comida. Mire, perdón el ejemplo que le voy a poner. Pero alguna vez dejó mucho tiempo los frijoles afuera y cuando los probó los sintió ácidos. Nunca le ha pasado eso a usted. Y se los siguió comiendo. Una vez, hermano, yo pregunté, ¿verdad? Porque dije, de repente la hermana los hace de diferente manera, ¿verdad? Fui a la casa de una amiga, fuimos a la casa de una amiga de ambos. Y la mamá de la amiga solo nos vio y quieren comer. Y nosotros felices, ¿verdad? Y a nosotros nos gustan mucho los frijoles. Y entonces nos dio frijolitos con huevo, hermano. Nosotros felices, ¿verdad? Con crema y queso, por supuesto. Y entonces solo los frijoles, cuando yo les pegué me metí la primera cucharada a la boca, le sentí como sabor a limón. Y entonces vengo y le digo a ella, usted le echa limón a los frijoles. Y rápido me dice, ¿por qué? Me dice, y agarra su plato. Ay, no, me dice, lo voy a tirar, disculpe, no sirven, ¿verdad? Porque de plano los dejaron afuera, o dicen que si uno los guarda con la cuchara ahí se arruinan, ¿verdad? No sé cómo es la cosa, que si uno los manosea, dicen por ahí, ¿verdad? Ya se echan a perder. Pero entonces, así como probamos la comida, nosotros deberíamos probar la profecía. Pero a ver, ¿por qué sé yo que los frijoles se arruinaron? ¿Cómo sabes tú que los frijoles se arruinaron? Porque conoces los que saben bien. ¿Sí? Aunque de ese tipo de frijol nunca hayas probado, tienes la idea de lo que es bueno. Entonces, en la profecía, ¿cómo sabe uno si una profecía sabe mal? Porque uno ha escuchado una profecía verdadera. Y entonces dice, aquí me suena algo raro, ¿verdad? Entonces, pues aquí dice que la profecía es para edificación.
Pero entonces ahora quiero pedirle que me acompañe a otro texto, que parece que no tiene mucha relación, pero va a ver usted que sí. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y él, hablando de Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese que esto contradice un poco el concepto general que existe de la función de un ministro. Por ejemplo, ¿cómo decirle? Si falla algo en la iglesia, la mayoría de gente tiene el concepto que quien lo tiene que arreglar es el pastor. ¿Sí? Si hay que ir a orar a una casa, la mayoría tiene el concepto que el que tiene que ir es el pastor. Si alguien cumple 15 años, bueno, si hay comida sí me gusta ir a mí, ¿va? Pero bueno, si alguien cumple 15 años, que tiene que ir el pastor, y si no va, ya hay problemas, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice aquí. Dice que él constituyó a los 5 ministerios, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y mire para qué. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces le quiero preguntar algo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Ahí está Cristo y el cuerpo es la iglesia. Pero dentro de la iglesia Dios levanta ministros, pero a esos ministros vienen y capacitan a un grupo de hermanos a los que les dice ahí santos. Y dice que lo está capacitando para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted nota, los 5 ministerios, dentro de ellos está el pastor, realiza la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo a través de los santos. ¿Ya se dio cuenta? No es directamente. Es que, hermano, mire, si centralizamos todo alrededor del pastor, las iglesias no crecen. Y si crecen, solo crecen en número. Pero la iglesia no se desarrolla, porque una sola persona no va a ser capaz de hacer todo el trabajo que hay que hacer. Amén. Por eso es que Moisés así empezó. Moisés dice que pasaba todo el día atendiendo gente. Me imagino que a alguien, un vecino pasó con el auto, mató una gallina, y el dueño de la gallina llegaba con Moisés: mire mi gallina, cómo me la dejó aquel que con su troca le pasó encima. Y el pobre Moisés: ¿y qué marca era la troca? Era tal, entonces de no sé quién, llámenme a no sé quién. Y otro llegaba: no, mira que la vecina se me está metiendo, que yo tenía el cerco ahí y ahora lo tengo medio metro para acá, y ahí va Moisés, vamos a medir. Y hermano, llegó un momento que el suegro, que no era cristiano, le dice: mira Moisés, te vas a morir así, ni vas a ayudar a la gente y te vas a desgastar tanto. Tú no estás para eso, tú estás para dirigir. Tú necesitas un equipo al cual delegarle las funciones y que ellos realicen ese trabajo. Amén. Entonces, ese grupo en la actualidad nosotros les conoceríamos como santos. Amén. Pero mire, yo le aseguro que si yo pregunto aquí, es más fácil que si yo pregunto cuántos guapos hay, que digan amén, a que diga cuántos santos hay aquí. Ahí casi nadie me dice amén. Ahí todos se quedarían así. ¿Por qué? Porque tenemos un mal concepto de lo que es un santo. Me gustaría preguntarle qué concepto tiene de un santo. ¿Ves? Es el que cargamos para esta temporada que viene en una procesión. No, ese no es un santo. Amén. Pero entonces, veamos a la luz de la palabra ¿quiénes son santos? ¿Por qué? Porque miren, si los santos son los que van a edificar al cuerpo de Cristo y la profecía sirve para edificar al cuerpo de Cristo, quiere decir que los que profetizan deberían ser santos. ¿O no? Esa es la lógica que miro. Amén. Entonces, veamos pues.
Esa palabra santos, santo, en griego es la palabra hagios, así se escribiría más o menos en griego, y significa puro en lo físico. ¿Usted se recuerda cuando Moisés estaba dando las instrucciones de quiénes iban a ser sacerdotes, y dentro de las condiciones de los sacerdotes se ponía que no podía haber ningún jorobado, ni alguien que le faltara un dedo, que no tuviera un defecto físico? Pero obviamente nosotros en la actualidad todo eso es sombra y figura para nosotros. No quiere decir que en la actualidad vamos a decir, hermanos, necesitamos gente para el departamento de servidores y vamos a poner un metro ahí, un flexómetro, ¿cómo le llaman? Bueno, un metro ahí, y van a decir, bueno, hermano, si no mide 1,70 no puede servir. Nadie sirve en la iglesia, ¿verdad? Entonces, de lo que estamos hablando acá es que es alguien puro. Pero ¿qué es la pureza? Hermano, cuando a usted le ofrecen, ¿quiere agua pura? ¿Por qué usted tan rápido dice sí? ¿Por qué si el Chavo del 8 ofrecía, ¿cómo es? Agua puerca, decía él, ¿verdad? Así, algo así, no, algo así decía. Un vaso de agua puerca, decía, algo así, así recuerdo que decía. Entonces, es como que si yo le dijera, Emma, ¿quieres un vaso de agua del Chacamax? No, ¿verdad? Pero si le digo, ¿quieres un vaso de agua pura? Ahí sí. ¿Pero por qué? ¿Qué es la pureza? Puro es puro, hermano. No, ¿qué es? Algo que no está contaminado. Ahora, fíjese pues, le voy a poner este ejemplo. Voy a tratar de ser, mejor poner un ejemplo. No lo voy a hacer. Bueno, sí, me acabo de lavar las manos. Mire pues, no dicen las hermanas ahí. Va, imagínese, solo imagínese que yo venga y meta mi dedo aquí. Ya lo metí. ¿Se nota que yo metí mi dedo ahí? ¿Me aceptaría un trago? No. Ahora, ¿por qué usted no va a aceptar? ¿Sigue siendo pura el agua, sí o no? Ya está contaminada. Lo que pasa es que la contaminación no necesariamente se mira. Amén. Pero usted sabe porque usted vio. Hermano, ¿por qué a veces nos enfermamos? Mire aquí, ¿cuál es la enfermedad clásica de Palenque? ¿Y por qué será esa enfermedad, hermano? Hermano, ahí va uno al parque, ¿verdad? Ay, me dieron ganas de esa jamaica que venden ahí. ¿Saben ni con qué agua la hicieron, hermano? Un pozol, ¿verdad? No estamos juzgando a los pozoleros, ¿verdad? Solo es un ejemplo, ¿verdad? Yo conozco una persona que decía, que nos contaba él, que una persona que vino de Estados Unidos, cuando entró a México, creo que a Tijuana entró, y en Tijuana dice que él miraba un agua roja y preguntó, ¿qué es eso? Y entonces le dijeron, ¿verdad? Pero como él no entendía, cada vez que él veía esa agua, le gustó mucho, y él decía, red water, le decía, quería él que le dieran agua roja, ¿verdad? Red water. Y tomó tanta que casi se muere, hermano. ¿Cómo se llama el mal que les da cuando vienen aquí a México? La venganza de Moctezuma, le digo. ¿Usted sí sabe de esa? No sabe. Sí sabe lo que le hicieron a Moctezuma, ¿verdad? Va. Pues dice que como venganza, porque le quemaron los pies, todo el que viene a México, todo extranjero, cuando come, se enferma. Y cuando se enferma, dice la venganza de Moctezuma. Pues eso le pasó a él. Porque él miraba el agua roja y se sentía rico, pero estaba contaminada. Entonces, hermanos, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de pureza. Pero la pureza no necesariamente se ve. Amén. Fíjese pues,
Por ejemplo, dice la Biblia que Juan el Bautista era santo. Y dice la Biblia que Jesús era santo. Pero solo ahí vemos dos tipos de santidad. Porque, por ejemplo, Juan el Bautista hasta se vestía de una manera que yo calculo que usted no se hubiera querido vestir así. ¿Alguien sabe cómo se vestía Juan el Bautista? ¿Cómo? Pieles de camello. Esa cosa de picar, hermano. Mire, ay, como yo he visto aquí, allá, más ¿cómo sería? Al sur de Chiapas, en las montañas. ¿Cómo? En los altos. Yo he visto gente que usa sus como túnicas así. Pero sí, pero yo imagino que ha de picar eso, hombre. Si a veces venden, aquí porque hay mucho calor, pero allá en Guatemala venden unas cobijas de esas gruesas que cada uno se las pone, solo porque hay frío se la deja encima a uno, porque tiene unos pelones de manera que pues toda la noche pasa uno rascándose. Pero entonces, Juan el Bautista tenía una santidad, de un tipo de santidad que era más visible. Así expresaban su santidad ellos. Por ejemplo, él comía langosta, pero no de esa langosta de mar, ¿verdad? Sino chapulines. Eso comía él. Y eso reflejaba un poco, según él, o según lo que vemos, su santidad. Pero Jesús no era así. Jesús era diferente. Entonces, la santidad de la que estamos hablando tiene que ver con pureza, con que nosotros seamos puros, sin contaminantes. Mira otra cosa, dice puro en lo moral, inmaculado, es decir, sin mancha, limpio, recto, dedicado, consagrado. Ese es alguien santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Ah, sí me gusta. Sí, porque si usted está dedicado al Señor, según el concepto, usted es santo. Amén. Pero a veces, hermano, somos como medio santos, ¿verdad? Santos en la iglesia. Ese coro dice santo en las alturas, santo en no sé qué, pero algunos son santos en la iglesia, no santos en la calle, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero de lo que habla la santidad es de que nosotros estamos al servicio del Señor y a disposición del Señor en todo tiempo. Amén. Entonces, por eso, hermano, es que los ministros capacitan a los santos. ¿A quiénes? A los hermanos que van creciendo y desarrollándose en la iglesia y que pueden asumir una responsabilidad. No a cualquiera. Fíjese que yo conocí una persona en Palenque, que esa persona no había sido ni servidor de la iglesia. Y me dijo, hermano, a mí lo que me gusta, la verdad, es predicar. Eso es lo que me gusta. Ni modo, aquí a quien no le va a gustar, pues dije yo, ¿verdad? Pero ya que poner a alguien a predicar es una gran responsabilidad, hermano. Porque imagínense que lo subimos a predicar y aquí se le olvida la doctrina y empieza a predicar, ¿saben ni qué cosa? No solo él es responsable, sino el que lo puso también. Entonces, sigamos hablando, pues. Veamos, ¿quiénes son los santos? Vamos a ver algunas características. Algunas están como escondiditas y las vamos a ir a escudriñar, pero no quiere decir que son las únicas. Hay varias características de santos. Mira esta primera, pues. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos es que, miren, preséntense santos delante de Dios. Entonces, ¿quién es un santo? Es alguien que se presenta como una ofrenda. Amén. Yo le quiero preguntar algo. Nos contaba pues nuestro pastor hace muchos años que dice que
que una vez uno de sus hijos iba saliendo del parqueo de la iglesia, en su auto, ¿verdad? Que él había comprado, por supuesto. Iba saliendo en su auto y dice que había un hermanito hacia afuera. Y dice que cuando salió el auto, se le quedó viendo a los neumáticos y dice que decía así: ahí van mis ofrendas, decía. Qué tremendo, hermano. Porque entonces no fue una ofrenda. Porque una ofrenda, cuando usted la da, en ese momento se olvida de ella, ¿o no? Usted no está: ¿y qué harían con mi ofrenda? Si yo le contara que las ofrendas en este lugar se multiplican, hermano, usted se sorprendería. Yo he visto unos milagros, hermano, tremendos. Fíjese que en una oportunidad me ha pasado un montón de cosas, pero en una oportunidad yo necesitaba pagar unos aires acondicionados y era bastante dinero. Vaya, pues eran más de 20,000 pesos, pero tenía que pagar otras cosas. Dice: ¿cómo le voy a hacer? Y una vez en un servicio, como yo soy el que cuento las ofrendas, me puse a contar las ofrendas y me sorprendió que había un sobre. Tranquilo, no va a pensar que es lavado de dinero, porque ahí tenía el nombre de la persona, ¿verdad? Pero cuando yo abro ese sobre, hasta gordito estaba. Y eran como $1,500. Y ahí salió porque al final a veces yo me preocupo, yo me asusto, empiezo a sudar, digo: ¿qué voy a hacer? Pero la obra yo debería entender que es de Dios, no es mía. Y como es de Dios, Dios se encarga. Amén. Entonces, fíjese que tanto así que nosotros somos un poquito delicados con eso de la ofrenda. Yo entiendo, no lo comparto, pero lo respeto, pero no lo comparto. Que en algunos lugares, fíjese que, por ejemplo, hay hermanos que no van preparados para ofrendar y van, por ejemplo, ¿qué le digo? Un billete a 500. Y ellos dicen: yo quiero ofrendar, pero no voy a dar tanto. Yo quiero dar 100, pero no vienen preparados. Y entonces le hablan al hermano que va al alfolí cuando va con él y le dice: le cargo cambio, y lo meten, ahí le cargo el cambio. Y después llegan a pedir el cambio, pero no es así. ¿Por qué? Ahí un día le voy a enseñar. Bueno, ¿cuándo nos toca ese tema? El jueves, mañana vamos a hablar de eso. Vamos a explicar un poquito acerca de los diezmos y las ofrendas. Ese tema toca. Y entonces cuando uno ofrenda, hay diferentes tipos de ofrenda, como decía mi hermana Rosy. Pero las ofrendas, hermano, una vez uno la pone en el alfolí, uno se olvida de eso, porque uno se le entrega a Dios. Amén. Pero ahora usted, si usted es santo, según la Biblia dice que usted también es una ofrenda. Entonces la pregunta: si usted es una ofrenda y se mete al alfolí, ¿se sale de vez en cuando o se queda ahí? Porque a veces, con el ejemplo aquel, ¿verdad? Cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunos toman la cruz, pero al rato se cansan y la dejan tirada y hasta se quitan los clavitos y dicen: vamos a echarnos nuestra vuelta. Al rato vuelve: clávenme otra vez, aquí vengo. No, pero así no es. ¿Sabe cómo? Para mí la mejor representación de una ofrenda es cuando la ofrenda era líquida. ¿Se acuerda usted cuando aquellos valientes de David suspiró y dijo: ¿quién me diera de beber de esa agua, de ese pozo que está ahí? Y era un pozo que estaba vigilado por los enemigos. Ahí estaban los enemigos, estaban acampando. Y los 3 valientes de David, a escondidas, se fueron, sacaron agua y se la llevaron a David. Pusieron en riesgo su vida. O sea que cuando uno ofrenda, uno entrega su vida, hermano. Mire, pues lo voy a poner de esta manera. No, a mí no me da pena hablar en términos de dinero. La verdad no me da pena, porque no soy ni malintencionado ni tengo ningún problema en mi corazón. Pero digamos que si alguien ofrenda, ¿qué le puedo decir? 20 pesos. Realmente lo que él está ofrendando es lo que él tuvo que hacer para conseguir esos 20 pesos. Tal vez algunos fue una carrerita, o abrir la bolsa a la mamá, no sé, algo hicieron, ¿verdad? No, pero para alguien que gana, digamos que gana 200 pesos al día, eso vendría a ser como hora y media de trabajo, ¿o no?
Sí, más o menos. Entonces lo que está haciendo es, cuando entrega esa ofrenda, está diciendo, aquí va hora y media de mi día para la ofrenda. Por eso, hermano, nosotros somos una ofrenda. Pero como una ofrenda líquida. Mire, yo voy a ofrendar esto ahorita. Ahí está. ¿La puedo levantar de ahí? Ya no. Lo que pasa es que a veces, como no es líquida, la recogemos y creemos nosotros, no, pero si tengo derecho. Sí, pero nos metemos en problemas con el Señor. Amén. ¿Se recuerda usted aquellos hombres? Uno era Ananías y el otro, y ella era Zafira, que ellos ofrecieron, dijeron, vamos a vender un terreno y vamos a ofrendar todo lo que saquemos del terreno. ¿Se recuerda esa historia? Y que al final él la convence a ella y le dice, mira, es mucho dinero, ¿qué van a hacer ellos con tanto dinero? Mejor quedémonos con una parte y vamos a dar la otra. O sea, sí ofrendaron, pero ¿por qué se murieron, hermanos? Porque ellos habían ofrecido dar todo y después no dijeron vamos a dar una parte, sino que dijeron ya lo dimos todo. Entonces, eso es cuando nosotros no somos una ofrenda, sino que nos depositamos en el alfolí y al rato nos quitamos. Por eso dice la Biblia, aquel que poniendo su mano sobre el arado mira atrás, no es digno de mí, o no es digno del reino. Es lo mismo. Cuando tú pones tu mano en el arado, le estás diciendo al Señor, yo soy una ofrenda, yo estoy para servirte, yo me voy a dedicar a ti. Pero cuando tú quitas tus manos o volteas, tú le estás diciendo al Señor, por un momento no voy a hacer ofrenda para ti. Amén. Eso es un santo, alguien apartado para Dios. Mire pues, hablemos de lo físico. Solo una pregunta. ¿Ese ventilador con qué dinero cree usted que se compró? De las ofrendas. Amén. Entonces, el que administra el dinero dijo, hay necesidad de poner un ventilador, se compró eso. Amén. Pero yo le aseguro que usted no sabe cuánto de su dinero está metido ahí, ¿o sí? No sabe. Pero si supiera, de repente ya no estaría ese ventilador. Es que verá que se han dado casos así. Yo me he enterado de casos, hermano, que la gente se enoja, se lleva el teclado, se lleva la batería, se lleva las luces, hasta el bloque de la construcción se llevan, hermano. Pero algunas se llevan al director de alabanza, pero esa es otra cosa. Entonces, mire, hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando tú eres una ofrenda, dedícate al Señor. No quiere decir que dejes de estudiar, dejes de trabajar, no, sino me refiero, hagas lo que hagas, hazlo para el Señor y vas a ver cómo te va a ir, porque el Señor te va a tratar como santo, apartado para Él, como una ofrenda. Amén. Veamos otra pues. Romanos 15, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea que un santo se deja ministrar. ¿Alguien tiene una idea qué significa ministrar? A ver, hermanos que han ido a doctrina, ¿qué significa la palabra ministrar? No administrar, ministrar. ¿Se recuerdan? No llegaron a esa clase, ¿verdad? ¿Sabe cómo es? ¿Qué significa ministrar? Como cuando usted lleva su vehículo al servicio y lo lleva para que le cambien aceite, para que le cambien pastillas, para que le cambien filtros. Ahí usted llevó el auto a que lo ministraran. Entonces, ministrar es como darle un servicio al alma. Entonces, un santo deja que su alma reciba el servicio, reciba el tratamiento que necesita. Y usted dirá, eso está fácil. Pues no. Ay. ¿Usted ha escuchado aquel concepto que dice los trapos sucios se lavan en casa? El problema que a veces por los trapos sucios hay divorcios, por los trapos sucios hay golpes, por los trapos sucios hay un montón de cosas. Entonces, ¿no hubiera sido mejor
llegar a ministrarse y decir, hermano, fíjese, se me están juntando los trapitos sucios ahí, no hay forma que usted me pueda ayudar. Eso es ministrarse, dejarse ministrar. Viene, por ejemplo, el predicador y empieza a hablarle y todo lo que está hablando le está a tu alma, le está llegando, porque la palabra es así, lo hablábamos el día lunes, ¿verdad? La palabra es como una espada de doble filo que penetra, a veces duele. Si es la primera vez, es como, pues, las hermanas que usan aretes, ustedes ya no se recuerdan. Bueno, ¿a quién le pusieron arete de grande, hermano? Que ya estaba de grande, que no tenía agujero. A ti, ¿qué edad tenías? Ayer. Va, 4 años. ¿Te dolió? ¿Te dolió? No, ¿te dolió? Duele. ¿Y ahora te duele? No, porque ya está hecho el canal. Fíjate que yo hasta hace un tiempo todavía me sentía, me hice un arete hace muchísimo, me hice un huevito y me sentí todavía el tubito. Qué locura de uno de chamaco, hermano. Pero bueno, la cosa es de que la primera vez duele, pero ya después no. Por eso es que cuando tú vienes de vez en cuando a la iglesia, sientes que te dan duro cada vez que se predica. Y dices, pues, yo siento que a mí me está predicando el pastor. Sí, pero cada vez que tú vas más y más, es la misma espada, pero ya ahora la espada ya conoce su lugar. A ver, ¿cómo se llama? Vaina se llama donde va el machete, ¿verdad? ¿Te imaginas qué siente la vaina la primera vez que me le meten el machete? La de cortar, hermano. Sobre todo cuando está algo dura y hay que presionar. Imagino que la vaina, ay, ¿verdad? Pero ya después, ya, solo así se hace la vaina, ¿verdad? Para que ya viene entrando y ahí se va. Así es la palabra. Así es la administración. Cuando tú no estás acostumbrado, sientes que el pastor te está agarrando a pedradas. Y hasta te preguntas, ¿no será que mi mamá vino a contar algo de mí? ¿No será que mi esposo se quejó de mí? Y no, es la administración a tu alma. Porque, a ver, cuando tú oras por la palabra, no le dices al Señor, háblame. Sí, amén. Te está hablando. Amén. Yo le decía a los hermanos el lunes, yo decía, no crean que yo antes de predicar me pongo a tomar nota. Vamos a ver, ahí está el hermano Roberto. ¿Qué estará pasando, hermano Roberto? Sí, anotar. Qué bueno, ahorita le voy a dar duro, ahorita con la... No tengo el tiempo para hacer eso, no me interesa. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios. Amén. Porque si no, a Él sí le va a doler porque yo lo voy a estar agrediendo. Pero si es Dios, Él va a decir, la gracia, Señor, me hablaste. Porque esto solo yo lo sabía. Verá que a veces Dios nos habla de cosas que solo nosotros sabemos. Así es Dios. Y a veces no necesariamente en la predicación, a veces en una profecía. Yo le he contado que una vez estábamos con mi esposa en un servicio de jóvenes. No estábamos aquí, estábamos en la Monterrey estábamos en un servicio de jóvenes y eran poquitos los jóvenes que habían ahí, pero habían como unos 10, digo yo. Y entonces nosotros vimos entrar a un hermano, que él entró de último. Nadie se dio cuenta que él entró. Todos los demás hermanos ya estaban adorando. Y ese hermano entró de último y se sentó hasta atrás. Y dentro de los jovencitos, a la hora de las profecías, se levanta un hermano y empieza a profetizar. Y como nosotros sí conocíamos la vida del jovencito, hermano, solo faltó que el hermano se volteara y le dijera, ya entendiste, ¿verdad? Solo eso faltaba. Es que de principio a fin le descifró la vida, hermano. Así es Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo voy a ministrar a los santos, porque los santos se dejan ministrar. Amén. Tú dejas que le den servicio de vez en cuando a tu alma. Es decir, tú expones tu alma para decir, mire, ya como que mi alma está algo rebelde, ¿verdad? ¿No será que me puede ayudar a orar por ella, verdad? Mira pues, por ejemplo, perdón que te ponga este ejemplo.
yo a la camioneta esa que usted ve ahí, yo le hago sus servicios. O sea, yo me meto abajo, le cambio el aceite, le cambio los filtros, yo mismo se los hago, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, yo no le cambio las balatas, eso me da miedo, porque a qué hora le dejo un freno malo y me voy a matar. Eso sí, no, a eso la llevo al taller. Entonces hay cosas que nosotros le podemos ministrar a nuestra alma, nosotros mismos. Pero hay cosas donde tú vas a necesitar ir al taller y decirle, uy, Dios me guarde, aquí no me meto. Mejor, pastor, ayúdeme. Yo no puedo con esta situación, ¿verdad? Ok, entonces ya llevamos dos. ¿Cuál era la primera? Un santo se presenta como ofrenda. Segunda, un santo se deja ministrar. Amén. Va. Mira Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. O sea que Febe era santa. Lo que le está diciendo es recíbanla porque es santa. Dice, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces fíjese que yo lo que veo en primer lugar es que ella era santa, ella era servicial. Un santo está para servir, hermano. ¿A usted le gusta servir? Se me hace que usted es santo. Usted no es de los que dice, hermano, ¿cuándo puede? Otra vez, ya necesitan a alguien para servir. No es así, ¿verdad? Usted dice, como dijo un hermano, yo arrebato privilegios, dijo. Después me enteré que había tráfico de privilegios aquí. Tuve que cortar el negocio. Entonces, otra cosa, mire pues, mire lo que, recuérdese, ¿quién es santa aquí? Febe. Mire lo que significa Febe, brillante. Bling bling. ¿Cómo se da cuenta usted que algo es brillante? Sobresale. Un santo sobresale. Es notorio. Daniel dice que él sobrepasaba a todos. Era como 10 veces superior a los demás. Mire pues, aquí entre nosotros ya no se nota mucho porque somos puro santería. No, ¿verdad? Eso se ve feo, ¿eh? Reprendemos toda santería. No, pero aquí hay un montón de santos. Pero allá afuera, si usted es santo, se va a notar. Hasta le va a provocar rasquiña más de alguno. Más de alguno decir, ¿y qué? No celebras eso tampoco. Pero decime, ¿qué de malo tiene ver esto? Y tú, pues, si lo quieres ver, míralo, pero no lo voy a ver. Pero a ver, pero ¿por qué no solo lo miras, sino que la gana de estar detrás de uno, ¿verdad? Fíjese que yo tengo un montón de amigos, buenos amigos en la universidad, pero no eran cristianos. Y la verdad es que a mí me respetaban mucho. Yo los quería mucho y ellos también me respetaban mucho. Pero hubo un día que ya no se aguantaron. Me escribió uno de ellos y me dice, Monterroso, así me decía, Monterroso, te vamos a tener que sacar el grupo. Teníamos un grupo de amigos. Ay, eso le digo, ¿y por qué me están sacando? Es que por tu culpa no podemos compartir algunas cosas en ese grupo. Te tenemos que sacar. Y entendí, la agarré en el aire. Sí, sacámela. Vaya pues, si quieres armamos otro. No, y déjalo, le dije ahí que quede. Pero ¿a qué vamos? Tú comprometes a los demás. ¿Por qué? Porque tú exhibes a los demás que sí se puede. Amén. Porque la mayoría dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Pero tú no eres ni Vicente ni toda la gente. Tú vas como los pececitos esos de Chosen, en contra de la corriente. Vas para el otro lado. Cuentan un chiste en doble sentido y tú no te ríes porque gracias a Dios ni lo entiendes. Y tú dices, ¿y por qué no te reís?
y no le encuentro chiste. Es que, no me expliques. Si ya entendí de qué se trata, pero no me va a reír. ¿Sabe que un día a un pastor, muy amado, por cierto, él contó su testimonio de lo que le pasó a él cuando estaba en la universidad? Todavía no era pastor él. Y él cuenta que dice que una vez él estaba con sus amigos y estaban contando chistes en doble sentido, y él va a reírse. Y dice que en eso uno de sus amigos lo jaló para un lado y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y no era cristiano el que lo jaló. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué de qué le? Tú eres cristiano, no deberías de reírte con nuestros chistes, ¿no? Imagínense, hermano. O sea que cuando tú eres santo, sobresales de allá afuera. En todo. En todo. Yo te exhorto a que mires si estás siendo como Febe, brillante. Si los demás notan, dicen: este tiene algo. Si es así, vas por buen camino. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Amén. Mire este otro. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Le voy a explicar esto. Fíjese que la iglesia ha ido perdiendo el estatus espiritual que debería tener ante la sociedad. Por ejemplo, antes, cuando había un problema en la iglesia, la gente primero iba con las autoridades de la iglesia. Claro, si no era delito, ¿verdad? Porque si es delito, sí hay que ir. Si es delito o delote, hay que ir al Ministerio Público, a la policía, ¿verdad? Pero si es un asunto, digamos, ¿qué le puedo explicar? Dígame un problema, yo creo que ninguno está aquí así, pero digamos que usted tiene de vecino a un hermano. Dígame algún problema que se dé con los vecinos. No usted que usted esté teniendo, sino algún problema que se dé entre vecinos. ¿Cómo? Hace mucha bulla. Pero son dos hermanos que van a la misma iglesia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: ustedes, en lugar de venir con los santos, ustedes se van a la policía a demandar y dejan en mal a la iglesia. Porque la policía dice: son los de esa iglesita, otra vez, solo peleando se viven. Ya los de la policía dicen: para ser cristiano así, mejor no soy nada. Hermano, qué daño le hacemos al evangelio. Pero a lo que yo vine, dice el chiste, ¿verdad? Lo que dice aquí dice que en lugar de llevar el caso ante los santos, o sea que el que es santo tiene la capacidad de juzgar un caso, pero no de inmiscuirse, ¿verdad? Como algunos tienen. Hay tan juzgón ese porque anda metido en todo. No, de juzgar, de evaluar, de dictaminar una cosa, de decidir algo en función de algo que está sucediendo. Por ejemplo, que viene un hermano, ese del alto volumen, ¿verdad? Que viene un hermano y dice: hermano, mire, fíjese que mi vecino, que es el hermanito que traigo aquí, tiene la bocina a todo volumen y que ya no aguanto. Y entonces viene el hermano, el que está juzgando el caso, ¿verdad? No dice de una vez: sí, usted quítele volumen a esa bocina, ¿verdad? Primero pregunta: hermano, una pregunta, ¿y por qué usted no oye bien? ¿O por qué es que pone todo el volumen? Te viene el otro y dice: es que, hermano, mire, mis hijos pasan aquí en la casa, y en la casa del hermano solo puras vulgaridades son. Entonces, para que mis hijos no oigan esas vulgaridades, pongo la música a todo volumen. Entonces el santo es capaz, no el enmascarado de plata, ¿va? El santo es capaz de oírlo todo y tomar un veredicto y decir: ok, aquí la decisión final es esta.
Ustedes, hermanos, se van a poner un tape en la una cinta en la boca y usted le va a bajar volumen a la bocina. No irse solo de una vez con el primero que llegó atacando al otro, sino escucharlo. Amén. Mire pues, ¿quién de ustedes ya sacó el módulo 3 de doctrina? Pero así completito, todos los temas. Levánteme su mano. ¿Sí o no? Ay, ¿por qué no levanta la mano? ¿Por qué le preguntas a los demás? Sí, va. Imagínate que va. Ahí está Alana. Alana ya recibió todos los temas de doctrina del nivel 3. Un día yo le paso un examen a los hermanos que están recibiendo el curso. Yo bien le podría pasar a ella los exámenes. Alana, hace un favor, calificame los exámenes de otros hermanos. Y ella podría. ¿Por qué podría calificarlos? Porque tiene conocimiento para hacerlo. Entonces, para juzgar hay que tener elementos de juicio. Amén. Entonces, eso es lo que hace un santo. No solo un santo, no es aquel que se va en favor del que lo mira bonito, ¿verdad? Imagínate que pongamos a un muchacho de un conflicto de dos muchachas, pero una le gusta. Es decir, no, esta es la que me gusta, tienes razón. Es que la otra tan fea de una vez. No, ¿verdad? Tiene que ser justo, y para ser justo tiene que ser imparcial. Amén. Porque, hermano, es que mire, este caso, lo que le dije da risa y todo, pero le voy a decir algo. Hay gente que dictamina en favor de alguien porque delante de sus ojos está en una posición inferior, pero el caso no tiene nada que ver con la posición. ¿Sí me entiende? Bueno, si no me entendió, otro día le explico. Mire pues, sigamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí me está entendiendo por qué estamos hablando de los santos, verdad? Los santos de la antigüedad. Así, en resumidas cuentas, ¿por qué estamos hablando de los santos? Sí, pero ¿por qué hay que identificarlos? Exactamente. Y una de las formas como edifican es a través de la profecía. Entonces, mire, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No por gusto se dice aquí que están en la iglesia de Corinto. Es decir, mire, pues si a usted lo ven salir de aquí y la gente lee ahí el rótulo del título de la iglesia, ¿qué cree que la gente va a pensar? Que usted se congrega aquí, que usted conoce la doctrina de aquí y que usted participa, pues al menos no le caemos mal, pues. Entonces, si aquí dice que se está refiriendo a los santos que están en Corinto, es porque ellos se identificaban con esa iglesia. Amén. Ahora mire lo que significa Corinto. Significa saciado. Entonces, los santos, una de las interpretaciones de esto es que un santo está saciado, está lleno, tiene para dar. Amén. Mire pues, usted sabe que los camellos son capaces de tomar mucha agua en un momento determinado, ¿verdad? No va a creerse el cuento que las jorobas llevan agua. No, ¿verdad? Todos sabemos que eso no es así. Ahí lo que van es grasa. Pero el agua la almacenan en su vejiga, me imagino yo. Pero es una gran vejigota también, ¿verdad? Pero toman mucha agua. Entonces, ¿por qué toman mucha agua? Porque son animalitos que por las condiciones ellos caminan grandes recorridos de distancia. Entonces tienen que soportar el viaje para aguantar y no morir de sed. Entonces, para que alguien sea catalogado como santo, una de las cosas que tiene que tener es que tiene que estar lleno. Amén.
tiene que tener algo para dar. ¿Cómo dijimos que se llamaba el de Nacho Libre? El Calaca, ¿cómo? Conan, así se llama. No, esqueleto se llama. Un desnutrido que hay ahí, ¿verdad? Ese no tiene nada, hermano, para dar. Amén. Conan, el bárbaro, no. Entonces, necesitamos buscar la llenura, pero la llenura de todas las cosas. Miren, ¿y sabe cuál es nuestro problema como cristianos a veces? Que traemos las costumbres de allá afuera para acá. Mire, pues, por ejemplo, en mis tiempos, no sé si ahora qué dice la gente, pero en mis tiempos decían que si uno sacaba 6 era suficiente y que 7 era vanidad en un examen, pues. Entonces la gente se acostumbraba a tener notas muy bajas porque es lo que le alcanzaba para pasar al siguiente nivel. Pero a veces llegamos a la iglesia pensando lo mismo. Con esto poquito me alcanza. Con que llegue a tiempo la palabra, con eso es suficiente. No. Un santo quiere todo. Un santo siempre quiere estar lleno, porque sabe que en cualquier momento Dios lo va a usar. Mire, hermano, si usted ya tiene el don de profecía, usted debería saber que usted es llamado a ser santo. ¿Por qué? Porque tiene que estar lleno. Para que cuando Dios diga, voy a hablar, ya sabe Dios que puede contar con usted. Pero si usted viene vacío, ¿de dónde se va a tomar Dios para hablar? No hay de dónde tomar. Hay que estar lleno. Pero a veces nos vaciamos. Mire, yo no sé de cuánto es su tanque, pero a veces nos vaciamos rápido. Hubo un tiempo que yo solo podía ir a la iglesia, hace muchos años. Solo podíamos, mi esposa, ir a la iglesia los domingos. Pero el domingo en la iglesia, desde hace muchos años, los domingos se hacen 4 servicios. Y nosotros, como era el único día que íbamos, nos íbamos desde tempranito, a las 7 de la mañana ya estábamos en el primer culto. De ahí el segundo culto era a las 11. De ahí a las 3 de la tarde, ahí medio comíamos algo, a las 3 de la tarde el otro. Y en la noche, que era a las 6 de la tarde, el otro. Salíamos de ahí, hermano. Hasta así, de lo lleno, ¿verdad? El lunes, súper poderosos. El martes ya íbamos así, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado arrastrando ya, hermano. Cuando llegaba el domingo otra vez a meterse otra vez. ¿Por qué? Porque uno se va vaciando. Por eso dice la palabra, no dejes de congregarte, congrégate y llénate. Es una actitud de un santo, no se conforma, hermano. Va, mira con este voy a terminar, pero solo aquí tengo 4 puntos que quiero hablar contigo. Mira, Romanos 16:15. Saludad a Filólogo. Mire, si usted no tiene hijos todavía, ahí le doy un buen nombre para un hijo. Mire, Filólogo. ¿Cómo le dirían a ese en la escuela? Fili. No sé. Bien filudo. Y a Julia, y a Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Hermano, una pregunta. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice, o refrán, no sé qué es? El que anda entre la miel, algo se le pega. Dime con quién andas. Entonces, estos santos estaban influenciados por la gente con la que se juntaban. ¿Sí o no? Sí. Y entonces ahorita, si yo le dijera a usted, dígame cómo eran estos santos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Saber cómo eran esos 5 que están ahí, solo que de uno no sabemos porque es la hermana de uno, ¿verdad? De ellos. Pero al menos hay 4 nombres. Y mire pues, mire lo que significa filólogo. ¿Qué cree usted que significa eso? Está fácil. ¿De qué? Ama la palabra.
Ja, o sea que el santo se junta con alguien que ama la palabra. Si tú te juntas con nosotros, eres santo. ¡Ah! Ya me eché flores, ¿verdad? Hermano, ama la palabra. Júntate con gente que ame la palabra. No con gente que te diga, otra vez estás leyendo la Biblia. Sino que te diga, ¿y qué has descubierto? Contame más. Mira, yo tenía una compañera de trabajo. Trabajamos en una empresa en donde éramos abogados y agrónomos. Y entonces el abogado hacía los dictámenes a partir de mapas que yo les hacía y revisaba. Entonces trabajamos juntos, ¿verdad? Y entonces ella me dice un día, siempre el Señor me dio la bendición, hermano, en los trabajos que yo tenía. Siempre. Mire, es una gran bendición. No sé cómo, pero los demás se dan cuenta que a mí me ha gustado la palabra de toda la vida. Y entonces siempre a la hora del almuerzo, no a la hora del trabajo, a la hora del almuerzo, siempre terminamos haciendo hablando de la palabra. Y como en los trabajos, quizás, ay, todo, veas, comiendo. Yo era el único que no comía. Los 5 minutos antes de empezar a trabajar me tragaba todo porque como estoy hablando, ¿eh? Pero como no solo de pan vivirá el hombre, decía yo, ¿verdad? Del hambre. Y entonces la pizarra, hermano, explicando la palabra. Y entonces hubo una compañera de trabajo, una licenciada, bien jovencita ella, me dice, Inge, me dice, a sentirme así, dígame licenciado, mire, me dijo, hábleme más de eso de la novia del Cordero. Es que donde yo voy, de eso nunca nos hablan. ¿Y sabe qué? Yo lo estaba escuchando cuando lo estaba explicando a ellos y yo siento que soy de ese grupo. Dije yo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra despierta los oídos. Entre más te juntes tú con gente que ama la palabra, vas a terminar amando la palabra. Tenlo por seguro. Después no te vas a conformar. Después vas a ver más la aplicación de la palabra que la de Facebook. Tan exagerado el pastor de ustedes, ¿verdad? Va, entonces veamos ahora a esta otra personaje aquí, Julia. Mire lo que significa, pelo suave. Y usted era, ¿y eso? ¿Qué significado le daría a usted? A ver, hermanos, ayúdenme. Si usted pudiera decirme cuál es un pelo suave, ¿qué es un pelo suave? O sea, en lo físico. Por ejemplo, ¿tu pelo lo considerarías pelo suave? No, pues o sea, no lo dije por mal, sino que es que le iba a preguntar a alguien más, pero si se me va a molestar. Porque hay hermanos que no tienen así chinitos y lo tienen parado. Y ese tampoco es suave. Entonces, para usted, ¿cuál es un pelo suave? Algunos dicen, como el mío, hermano. ¡Ala! ¿Cómo es? Manejable. O sea que la persona no pelea con él, ¿verdad? Mire, ya que le tiré duro a mi hijo, ¿verdad? Yo miro que, mire, hermano, yo para peinarme, como dicen los muchachos, en 2 patadas estoy peinado. Se acabó, ni me baño, fíjese. No, tampoco. Pero rápido, pero él no. Yo una vez me le quedé viendo, hermano, porque estaba ocupando el lugar donde me tenía que peinar y no terminó. Chinito por chinito, hermano. Y dije, ala, sí ha de ser complicado. Y yo he visto a algunos niños que tienen el pelo así, que ahí está la mamá y el pelo del niño. Ese no es un pelo suave. Entonces, yo lo que entiendo es que un pelo suave es un pelo con el que lo porta no batalla con él. ¿O no? No sé si. Entonces, alguien, para mí, Julia, lo que significa es una persona que no va. Una persona que no batalla con la cobertura. Para él estar cubierto es práctico. Vaya pues, para él su autoridad no es un dolor de cabeza, es algo lindo.
Amén. Aunque sea feo el pastor, pero es linda la cobertura. Amén. Para mí es ese. Entonces, un santo no pelea con la cobertura. Amén. Se deja pastorear. Nereo significa de los que llevan los polleros, ¿verdad? Mojado. A ver, ayúdeme. Usted que me ha dicho, quiero predicar, pastor. Predique pues 5, 10 segundos. ¿Qué le sacaría eso? Ajá. Ah. El agua es la palabra. El agua, dice la Biblia, también el espíritu. Entonces alguien que está empapado. Un santo no se queda en la orilla, hermano. No mira la hora del mar y ay, corriendo, ¿verdad? No, se mete y se empapa de una vez. Amén. Y Olimpas significa descendido del cielo. O sea que ese tiene identidad, sabe de dónde viene, hermano. ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Usted sabe quién es? Un santo tiene identidad. Sabe que no es de la tierra, sabe que un día salió de la casa del Padre y ahí va a volver. Entonces, hermano, hay cuántas cosas que nosotros podríamos hablar de los santos. Porque un santo es aquel que al final va a edificar a la iglesia, pero que los ministros tienen que capacitarlos a ellos. Yo le pregunto a usted, ¿usted es santo? Amén. Gloria a Dios. Ya ve, ¿cómo cambia el concepto? Es como cuando le dicen a la gente, hermano, usted es perfecto. No, perfecto, solo Dios. Y sí, yo entiendo que Dios es perfecto, pero la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, ¿nos llaman a ser perfectos? Sí. Entonces, tenemos que alcanzar cierto grado de perfección en la medida que vamos avanzando. Amén. A mí me gustaría, como vimos, ¿verdad? Un santo se deja ministrar. Me gustaría ministrarte. Me gustaría bendecirte. Me gustaría declarar sobre tu vida una palabra para que tú crezcas, tú te desarrolles y puedas constituirte en una persona capaz de edificar a otros. Ponte de pie, por favor. No te conformes. Nunca seas conformista. Nunca pienses, yo vine a esta iglesia a ocupar una silla nada más. No. Tú viniste a esta iglesia a ser equipado para equipar a otros, a ser edificado para poder edificar a otros. Tienes que crecer, tienes que convertirte en un tutor para otros, que los demás te miren y quieran ser como tú. Vas a tener errores, como todos, pero los vas a ir corrigiendo en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por esta congregación de santos que me permites pastorear. Yo te quiero rogar, papito, que les reveles a cada uno su identidad, que les muestres quiénes son y que son llamados a ser brillantes, a ser sobresalientes en medio de una generación que no lo es. Señor, haznos a la manera de Daniel, que tenía un espíritu extraordinario, que sobresalía del resto. Que así seamos, Señor. Papito lindo, ayúdanos para que siempre nos dejemos ministrar por la palabra. Señor, auxílianos, por favor, que amemos tu palabra, Señor, que amemos tu palabra, que seamos llenos, que siempre estemos llenos de ti para poder dar a los demás, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, papito, te amamos. Límpiame. Limpia mi corazón.
tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque si no hubiera sido por ti, nosotros no estuviéramos aquí, Padre, porque es por gracia que nosotros estamos aquí, porque es por gracia que nosotros adoramos. Gracias por esta bendición, por esta palabra que hoy has lanzado en nuestros corazones. Que esta semilla no se quede nada más en tierra muerta, Señor, sino que nosotros seamos esa tierra donde esa semilla dé su fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también que esta palabra, que la bendición de esta palabra caiga sobre aquellos que estuvieron viéndola a través de las redes, Señor, que allá donde quiera que estén, esta bendición llegue sobre ellos. Cubre y guarda cada uno de los que vamos a regresar a nuestros hogares el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y cubre también a aquellos que estuvieron expectando a través de las redes, Padre. Gracias porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Sin más que recordar que el domingo tenemos servicio de